Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos nuestra segunda invitada, que es Camila. Camila es otra de esas mamás de toda la vida de nuestro grupo de amigas con el que crecieron nuestros hijos. La queremos mucho y nos da muchísima emoción que haya aceptado esta invitación. Hola Camila, qué delicia que estés con nosotras, que podamos charlar y vernos, o oírnos más bien, virtualmente. Hace mucho tiempo no nos vemos y es un gusto tenerte aquí en nuestro espacio. Mil gracias. Estoy la verdad muy emocionada de estar con ustedes dos y quiero aprovechar para hacer una declaración pública y es una declaración de amor para ustedes dos porque de verdad que son las personas que fueron mi impulso, quienes me mostraron el camino a nosotros como familia para educar a nuestros hijos en casa y eso fue realmente importante. Yo creo que Ana P. y Martín nos abrieron las puertas de su casa para tener tantas reuniones sociales en donde hicimos análisis y llegamos a conclusiones. Y Bárbara y Alejandro son ese cimiento, esa seguridad, esa sabiduría que nos dio la tranquilidad para seguir adelante. Así es que siempre las llevaré en mi corazón y tenía que decirlo públicamente que las quiero mucho a ustedes y a sus familias. Y nosotros a ti, Linda, declaración sí. de vuelta más que pública sobre todo. Sí, totalmente, triple declaración, qué emoción. Camila, pues a nosotros nos gusta comenzar pidiéndole a nuestra invitada de pronto que se presente. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu familia y ya luego seguimos haciéndonos preguntas y conversando. Bueno, nosotros somos una familia de 4, Álvaro, Bianca, Tomás y yo. Empezamos a educar hace más o menos 13 años. Ellos iniciaron haciendo colegio tradicional, pero nos encontró la vida en un conjunto en donde muchas familias decidieron tomar este camino y ahí estábamos nosotros, que en un principio simplemente fuimos como compañía, pero resultamos tomándolo muy en serio y lo llevamos a cabo en su totalidad. Ya mis hijos crecieron, ya están por fuera de esa etapa escolar primaria, digamos, y ya ha sido todo un camino de aprendizaje muy agradable. Yo me acuerdo mucho de ese comienzo, Camila. Me acuerdo una reunión nocturna en nuestra casa hace toda esa pila de años que dices tú. ¿Por qué no nos cuentas qué te llevó a tomar esa decisión? O sea, si había crisis escolar o fue simplemente un impulso como hacia adelante, hacia una educación más, como más cercana o más afectiva. ¿Cómo ves tú como esas raíces? Yo creo que no hubo crisis escolar como tal, nunca, pero siempre teníamos una crítica hacia la forma como se educa, hacia la forma como se transmite el conocimiento en el colegio. Entonces, cuando nos acercamos a todas estas familias que tenían las mismas dudas, quisimos ser consecuentes con lo que pensábamos. Siempre pensábamos, ¿para qué nos sirve el bachillerato? ¿Qué tanto aprendimos en toda esa etapa de casi 15 años de estudio? ¿Qué tanto conocimiento nos llegó y qué tanto aprovechamos? Entonces, como éramos tan críticos con todas las cosas, con la forma como se transmitía, con la repetición de cosas y la memorización, entonces quisimos ser consecuentes y nos convencimos simplemente mirando la otra posibilidad. Tiene todo el sentido, sobre todo habiéndolos conocido a ustedes como personas, como adultos, como profesionales y también como papás. Cuéntanos cómo fue entonces esa botada al agua, eso que a las familias siempre acaba siendo lo que más les preocupa, ¿no? Estar mirando la piscina desde la orilla, ver que hay unos que nadan como con mucha facilidad
y saber qué va a pasar en el momento que se boten al agua. Me lo imagino yo siempre. ¿Cómo fue entonces esa botada al agua? Empezamos yendo a reuniones donde Anapé, quien como te dije siempre fue muy querida y nos abrió las puertas de su casa, a escuchar. Simplemente no teníamos la más mínima intención de dejar el colegio, pero escuchábamos. Cuando empezamos a escuchar sobre el tema, pues ya lo conocíamos desde hacía muchos años, pero decíamos, no, esto no es para nosotros. Entonces empezamos a estudiar, a investigar por nuestra propia cuenta. Álvaro es un investigador nato y siempre bajaba documentos, leíamos, conseguíamos libros, buscábamos información, lo empezamos a comentar con los niños porque fue un proceso consensuado en familia. En principio, recuerdo mucho que Bianca dijo, uy, no, ni se les ocurra, ese es un sistema para bobos. Entonces, eso nos frenó un poco, pero sin embargo, yo seguía asistiendo a las reuniones porque una vecina mía me invitaba para que la acompañara a ella. Nos convencimos tanto que un día nos reunimos con las familias de ustedes a una fogata, algún día de la tierra, así especial, rico, de noche. Y ese día mis hijos dijeron, estamos listos, no queremos volver al colegio, porque se dieron cuenta que realmente no habían bobos en el grupo. No éramos tan bobos como ellos No creían. eran tan bobos como creían, sí. Entonces, la verdad, pues fue muy divertido. Así arrancamos. Arranca uno, yo creo, como todos, llenos de miedos, de angustia, de desconocimiento. Creo que en este periodo de todos estos años se ha demostrado que los chicos aprenden y los adultos desaprenden. Entonces ha sido todo un proceso maravilloso, lleno de experiencias, de cosas, de altibajos, de angustias, de alegrías, de lo que se te ocurra. Botarse el agua, uno lo primero que hace es imitar el colegio porque es lo que uno sabe, es la forma como vio, es lo que uno entendió, pero luego se da cuenta que el conocimiento llega en todo momento, que los seres humanos aprendemos en todo momento. Entonces ahí empieza a soltarse uno más y a dar más cuerda, digamos, para que los hijos se suelten y lleguen a ese verdadero proceso de aprendizaje. Yo iba a preguntar, pero creo que ya lo dijiste, ¿cómo tomaron tus hijos el cambio? Entonces ya entiendo que ellos fueron los que dijeron, ok, listo, ya, sí estamos listos. ¿Y cómo sintieron ellos el inicio? ¿Cómo sintieron el dejar de ir al colegio y ahora qué hacer en la casa? ¿Cómo fue para ellos? Yo creo que fue felicidad total porque lo primero que nos dimos cuenta es que cuando abordábamos cualquier proceso de aprendizaje era mucho más rápido que el tiempo que se tomaban en el colegio. Creo que eso nos emocionó a todos, empezar a entender cómo era el proceso, cómo se llegaba, cómo se aprendía, cómo nos íbamos soltando, cómo disfrutaban de la vida social a borbotones, porque es una manera maravillosa de encontrarse con la sociedad, con lo social, con los amigos, y no lo contrario como nos lo habían pintado. O sea, yo creo que para ellos siempre fue genial porque era llegar a la libertad, en cierta forma. Tenían muchos amigos en el conjunto, pasaban muy rico, pasaban días eternos de compartir, compartían con nosotros, conversaban con nosotros, estaban con nosotros. O sea, fue un cambio total para todos. Me encanta oírte hablar, Camila. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando van a sentirse muy emocionadas porque transmites primero una confianza, pero sobre todo una alegría del proceso que viviste y que todavía recuerdas como tan vívidamente. Yo me acuerdo mucho, además, que para ellos la vida, me refiero a tus hijos específicamente, aun cuando también fue cierto para los nuestros y los de Ana Paulina, la vida y la socialización, todo era lo mismo, ¿cierto? No hay como una fragmentación que es tan común en la vida escolar, en que una cosa es el colegio con los amigos, otra cosa es la familia, la socialización está enmarcada
socializar con niños muy parecidos a uno mismo, de la misma edad, de las mismas condiciones, y yo me acuerdo mucho de ellos explorando la socialización en otros aspectos. ¿Quieres contarnos un poco de eso específicamente, ¿no? Cómo se votaban a eso que llamas tú la libertad con tanta razón y que los ponía en contacto no necesariamente con niños de la misma edad, sino con todo el que los rodeara. Ese proceso es un proceso, digamos, muy natural. La gente a veces tiene miedo, es una de las incógnitas grandes que siempre nos presentan cuando nos consultan cualquier tema y hay mucho mito, digámoslo así, respecto al tema. En el proceso uno lo que ve realmente, y ya en este momento que mis hijos se puede decir que son adultos, uno lo que ve es que comparten absolutamente con todo el mundo, que socialmente estaban muy alejados porque tenían su grupo de colegio, vivían en el colegio todo el tiempo, cuando ya no estaban en función del colegio, descansaban un momentito. En esto se vive la vida permanentemente, se socializa con todo el mundo, puede ser un abuelo, puede ser un papá, puede ser un amigo, puede ser un bebé, puede ser el señor del supermercado, puede ser la chica de la biblioteca, o sea, es una cosa inmensa de posibilidades y se socializa de manera tranquila, o sea, no es la carrerita de que voy a la biblioteca 5 minutos, hago la tarea y me voy. No, se llega a la biblioteca, se disfruta del espacio, se disfruta de la persona, se pregunta, se queda, se vuelve, se regresa, se mete y así con cada persona, cada conversación, cada momento, cada instante es un proceso de socialización, de conocimiento, de vida, de como lo quieras llamar. Entonces, eso es muy diferente a la carrera del día a día que se vive simplemente por cumplir unos compromisos que se adquieren, no necesariamente por aprender. Camila, nuestras familias fueron pues prácticamente una sola y compartimos por muchos años el plan de llevar y traer niños a actividades, ¿no? De actividades de Casa de la Cultura, Uh-huh. del Instituto de Deportes. ¿Cómo tienes tú esos recuerdos? ¿Cómo son esos recuerdos para ti de todo lo que hicimos en el pueblo con nuestros hijos y todas esas actividades en las que participaban? Yo creo que todo es grato, todas las experiencias son gratas. Nosotros encontramos muchos espacios, vivimos en Cajicá. Cajicá tiene un centro cultural maravilloso, grande, abierto, en donde van personas, todas las personas del pueblo, no importa el estrato social, no importa la educación, no importa lo que tengan, no importa, no, son personas, como somos todos los seres humanos. Tiene un instituto de deportes maravilloso, igual. Teníamos una biblioteca en Zipaquirá, teníamos Julio Mario Santo Domingo en la 170, teníamos parques, íbamos con ustedes a Centro Chía, nos encontrábamos, mejor dicho, espacios públicos son muy aprovechables y tienen que serlo. Y para este sistema de educación es realmente maravilloso ese espacio, porque íbamos en contravía de los horarios normales, eso lo recuerdo claramente, entonces era un espacio muy aprovechable. Cuando hay demasiada gente no tenemos la misma calidad, creo yo. Entonces nos gozábamos cada uno de esos encuentros, cada uno de esos espacios y lo más importante, sin afán. Yo creo que el tiempo es algo que hace la diferencia en esto, porque no es la clase de 1 hora, la clase de 2 horas, el pedacito de 10 minutos, sino es lo que tú quieras, lo que tú aproveches, lo que tú vivas hasta que te canses, hasta que te engomes, como lo quieras poner, pero siempre hay espacios, son tuyos y son aprovechables. No sabes cómo me emociona oírte hablar realmente porque es un entusiasmo enorme. Yo voy a girar un poquito la conversación hacia algo de lo que siempre me acuerdo. Yo me acuerdo que en nuestras múltiples conversaciones y compartires, yo decía que yo jamás en la vida chequeaba cuáles eran los contenidos que los niños debían saber a una cierta edad para no ponerme nerviosa.
Y me acuerdo que tú siempre decías, no, yo los chequeo justamente para no ponerme nerviosa, porque cuando entro a la página, me acuerdo decías del ministerio, y veo lo que tienen que saber, lo primero que me doy cuenta es que todos los años tienen que saber lo mismo y que realmente pues está uno un poquito, como dices, sobrado. ¿Cómo fue esa experiencia ya de validar el conocimiento, de organizar lo que los niños habían aprendido por su cuenta? Y cómo fue toda esa historia de chequear los conocimientos o los contenidos justamente para estar tranquila. Mira, de las primeras preguntas que nos hicimos es, ¿qué deben los niños aprender? Y uno, como tiene la estructura escolar, ¿a qué edad? Es la segunda pregunta. Yo fui de las que gasté más de un año, te confieso, buscando todos los currículums, los contenidos, leyes, normas, bueno, todo lo que se te ocurra en colegios, en el ministerio. Tengo hermana maestra, tengo amigas maestras, a todos les consulté, me mandaron, bajé información, le gasté mucho tiempo realmente. Como íbamos a biblioteca mientras mis hijos se divertían con los libros, yo buscaba información al respecto a ver qué contenidos podía lograr para proporcionárselos a ellos. Luego de tanto tiempo de hacer mi famosísimo cuadro en Excel, por el cual debía hasta de haber cobrado porque le invertí mucho tiempo, me di cuenta de que realmente no era tanto como creíamos, que en primaria con saber leer, escribir, matemática básica, la biología que uno se encuentra en la vida, de ver la belleza de la naturaleza, tenía suficiente para ya certificarse quinto de primaria, que cada año lo que hacen es aumentar una gotita, pero que por el sistema o no sé por qué, así aumentan la gotita, muchas veces el niño no ha aprendido lo del año anterior y no aprende la gotica del año siguiente. Entonces, al ver todos esos contenidos que eran tan rimbombantes, tan especializados, con palabras tan raras a veces, y bajarlos a una realidad, me di cuenta que los temas eran muy pocos, que en el bachillerato se aumentan otra serie de temas, y lo más triste es que de toda esa cantidad de temas y listados que saqué, uno se pregunta, ¿por qué todos tenemos que estudiar lo mismo? ¿Qué le va a servir para la vida a una persona determinado tema si escoge una carrera o una profesión o un oficio absolutamente contrario? Entonces, después de eso, quedé yo tranquilísima porque decía, lo que ellos necesiten lo van a aprender. Todo lo que aprendan les va a servir en la vida, pero no necesariamente en el bachillerato nos estábamos perdiendo de algo. Y creo que no nos perdimos de nada y creo que ellos lo están haciendo muy bien en la vida. Ya estoy recogiendo, digamos, esos frutos de todo este proceso, entonces ya me da como más tranquilidad hablar que antes, ¿no? Antes era uno más recatado, más esperando, más... Hay que siempre como tener fe y confianza que a veces no la tiene uno y la sociedad presiona bastante para quitársela porque siempre llega alguien con la preguntita como de qué tanto saben sus hijos. Entonces yo aprendí a recontrapreguntar y decir, ¿y qué tanto saben los tuyos que están en el colegio? Así me defendí Buenísimo. Sí. Me encanta, no me voy a cansar de decirte, creo que ese es mi acto, mi declaración de amor, es que me encanta oírte hablar. Eh, Eso que dices tú, y voy a meter un poquito la cucharada, ¿no? Con respecto a los conocimientos, específicamente los del bachillerato, ¿no? Yo creo que una vez que uno se bota al agua, cuando los niños están en primaria, rápidamente uno se da cuenta que los intereses naturales de los niños los llevan a descubrir de diferentes maneras lo que se considera básico, ¿cierto? Leer, escribir, sumar, restar, dividir, Sí. dónde estoy ubicado, en qué época de la historia, o sea, casi que con las solas preguntas y las inquietudes de los niños se cubre lo básico y luego viene lo específico. Y en lo específico tuve esta semana una experiencia muy graciosa. Yo, una de las cosas que hago profesionalmente es dar una cátedra universitaria sobre un método de enseñanza musical que se llama el método Kodai. El método Kodai es un método natural de aprender música, en fin, algún día hablaremos de eso si ustedes quieren, pero el asunto es que siempre les digo, ¿para qué aprendemos, cierto? ¿Para qué aprendemos negras y corcheas? Entonces empiezan con una jerga como la que dices tú, ¿no? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Y los muchachos me miraban
¿Para qué? Para hacer música. Si no sirve para hacer música, no lo aprendan, ¿cierto? Si es simplemente algo que se acumula. Y entonces les dije a los muchachos, estos todos son profesionales que están haciendo, en este caso era un diplomado, profesionales en música. Les dije, necesito que por favor me dibujen, yo abro la pizarra de Zoom y ustedes me dibujen un platelminto. Ustedes saben que yo tengo una obsesión con el aparato digestivo, los platelmintos. Sí, ese es tu ejemplo. No les digo nada, no, el aparato digestivo no, ni el aparato reproductor de los platelmintos, solo necesito que dibujen un platelminto en la pizarra. Quietos, quietos. ¿Qué es un platelminto? Todo el mundo me miraba aterrado, pero todos pasamos en algún punto, creo que eso es en noveno, por el aparato digestivo de los platelmintos, que pues es una lombriz de tierra. El asunto es que nos da mucho miedo reconocer que hay una gran cantidad de cosas que se aprenden en el bachillerato, que se aprenden no, que pasan por delante de nosotros, se aprenden en ningún caso, la prueba era el platelminto, en el bachillerato que no sirven, pero que estorban, ¿cierto? Eso es una cosa que sí, que estorban porque quitan tiempo, porque quitan energía, porque angustian, porque uno no sabe qué va a hacer con eso, porque uno dice, pero ¿por qué esto si yo quiero ser lo de más allá, que es diametralmente opuesto a lo que estoy aprendiendo, como el aparato digestivo de los platelmintos? Pero entonces la pregunta específicamente para ti es, ¿cómo cubriste tú eso que consideramos completamente accesorio, ¿cierto? Que para un chino que quiere ser ingeniero civil, algunas cosas tendrán sentido, para el que quiere ser biólogo, otras, y para otros niños, ninguno de los conocimientos específicos, esos ya detallados del bachillerato, cobra sentido en su vida, por ejemplo, profesional. ¿Cómo abordaste tú eso accesorio? Hay muchos temas que llegan, uno va como conociendo a los hijos, observándolos, liderándolos, acompañándolos más que cualquier otra cosa. Y como tú dices, los gustos de ellos desde bebés empiezan a salir, empiezan a mostrar, ellos solos se van haciendo su camino. Ustedes saben que yo soy gallina y así me declaro públicamente. Necesitaba hacer certificación simplemente para estar tranquila. Yo no la hacía por cuestiones de tener el certificado, por cumplir con el requisito, por entrar a la universidad, nada de eso me interesaba, sino lo hacía para que legalmente nadie me fuera a molestar, porque conocía el caso España y me moría del susto que un juez en algún momento llegara y nos dijera, no pueden seguir en este camino. Eso me mataba de angustia. Entonces, a través de la certificación, llegamos a muchos temas de esos que ninguno de los dos niños quería, que a nadie le gustaba y que creíamos que no servían. Un instituto en Bogotá nos facilitó el proceso, nos daban un libro de fotocopias que se debían observar, mirábamos los temas, los preparaban, a eso no hay que gastarle más de, cuando estábamos muy juiciosos, digamos 4 horas a la semana, era perfecto. Cuando estábamos desjuiciados menos, hay que confesarlo. Y con eso era suficiente para preparar los exámenes. Exámenes que ahora en la vida creo, bueno, les sirvió para aprender que en la vida hay cosas que uno tiene que hacer así no le gusten. Creo que desde ese punto de vista les sirvió. Pero que realmente uno dice al proceso de educación, de aprendizaje, de vida, pues no es que aporte mucho. Es eso, creo. Sí, es exactamente así. Entre menos tiempo, mejor. Camila, tú dijiste ahorita que tú eres gallina y recuerdo mucho que a pesar de tú ser abogada, tú nunca quisiste mucho meterte en el tema legal de la educación en casa y creo que tu justificación era esa, como que porque eras gallina y como que ahí no querías meterte. ¿Cómo ves tú las cosas en este momento frente al tema de la pandemia y tantos papás sacando a los niños del colegio? ¿Tú crees que lo legal puede llegar a cambiar, puede llegar a afectarnos? ¿Le has pensado a eso o como ya tus hijos están grandes, simplemente es un tema que no ha pasado por tu cabeza? No, siempre pasó. Yo creo que por eso era gallina, porque soy abogada. Entonces, cuando analicé el tema, a pesar del ministerio habernos dado la tranquilidad que se podía, yo en el fondo siempre dije, esto sirve para muchas interpretaciones porque en Colombia no hay una certeza sobre que la ley nos permita o no nos permita. Nos hemos aprovechado de un vacío
y nos fue supremamente bien, pero podía suceder lo contrario. Sabíamos que algunas familias las molestaron, sabíamos que algunas familias les llegaron, sabíamos que algunas familias las investigaron. Si lo investigan a uno a profundidad y si conocen los niños a profundidad, pues no hay ningún problema. Pero alguien de manera ligera puede llegar a una conclusión muy errónea y nos puede poner problemas, nos puede poner en la carrera de matricularlos en algún lado o de buscar un certificado o de hacer algo que no se debe hacer porque estamos educando a nuestros hijos con seriedad. Entonces, como era gallina por eso, siempre busqué certificarlos. Creo que todavía existe esa ambigüedad, pero tengo la esperanza de que ahora, por la pandemia, que todo el mundo nos está mirando con otros ojos, que todo el mundo, todos los vecinos llegaron a golpear a decir, oye, tú eras la rara que educabas, ¿qué era lo que hacías? Ahora nos puede servir. Cuéntame algo, enséñame algo, dime algo, transmíteme algo. O sea, todos vienen alocados, dichosos de tener una loca en su barrio para que les demos como la clave. Y cuando uno se sienta y les dice, es que esto no tiene clave, esto tiene simplemente unas ganas, un compromiso, entonces como que se aterran y como que esperan que uno dé la varita mágica para llegar. Yo creo que con todo esto y con todo este año tan diverso que hemos tenido, tan diferente y tan loco, es una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre la educación. Para mí, de las cosas que debe dejar este año es esa, que todos reflexionemos conjuntamente. Yo no estoy en contra del colegio, lo aclaro. Yo estoy en contra de la forma como se trata de transmitir el conocimiento. Eso me parece terrible. Y de la igualdad que le dan a todo el mundo en un colegio y que todos tengamos que aprender lo mismo y todos tengamos que hacer lo mismo y todos nos tengamos que parar al tiempo y todos nos tengamos que sentar al tiempo. Eso me parece aterrador y creo que deja poco. Entonces, me parece un año maravilloso para invitar a toda la gente a la reflexión. Los padres están con sus hijos en casa. Eso ha sido un encuentro que hubiéramos apostado que era imposible y fue posible. Darse cuenta uno qué tanto hacen los hijos y qué tanto de ese conocimiento sorpresivo va a llegar y qué tanto los ve aprendiendo, pues creo que tiene que invitar a la reflexión de los colegios, de los padres, de los niños, de todos conjuntamente y llegar a cosas mejores. Los colegios se necesitan seguramente sí, cuando los dos padres trabajan, cuando se tiene una vida tan agitada, seguramente no, no sé, la respuesta la dejo para que los que hagan la reflexión lleguen a esa conclusión. Nosotros ya hicimos la tarea. Nosotros hicimos la tarea, sí. Es exactamente así. Creo que esto es una bocanada de aire fresco, ¿cierto? Como que se suma a, como al origen de esta idea de podcast, de devolverle a las familias la alegría de estar juntos y la confianza en que aprender es un proceso absolutamente natural, que Total. aprender no se trata de recibir información vertida de manera como impuesta sobre un espíritu que no está preparado para recibir la semilla, que eso es otro de los aspectos que hace que la educación sea realmente tan poco efectiva, y es porque el campo no ha sido preparado para recibir y no ha pedido siquiera que siembren en él. Me encanta oírte, Camila, y creo que esto es, sí, aire fresco y un impulso enorme que espero que todos los que nos estén escuchando sientan, ¿no? Es, si se puede, los chinos salen adelante, los muchachos hacen muchas cosas. Creo que Total. podríamos además pensar en cerrar contándonos cómo fue ese final de esa vida muy entre comillas escolar y el comienzo de la vida adulta, profesional, la vida de buscar lo que quieren hacer, por lo menos en esta etapa de su historia. Quería preguntar exactamente eso, justamente para cerrar. Cuéntanos en qué andan tus hijos. Bueno, les cuento. Bianca está viviendo en Vancouver, Canadá. Ya tiene 23 años, ya creció. Bianca es fotógrafa, ella es total del área del arte. Estudió diseño gráfico en Canadá, en Vancouver, y ahorita está haciendo un año de historia del arte. O sea, felicidad total para No, los artistas. ¿qué tal la dicha? Sí, total, total. Tommy estaba en el proceso de
analizar qué quería, para dónde iba, qué quería hacer, porque además es un proceso también tranquilo y sin afán, también autoconociéndose, analizando, pensando como qué es lo que quiero, qué me gusta. Estaba en ese proceso, estaba muy decidido para presentarse a una escuela japonesa, quería especializar su japonés en japonés para negocios, pero este año lo detuvo, la pandemia lo detuvo y le cambió la vida. Entonces lo que ha hecho Tommy es que se buscó un trabajo y está trabajando desde casa, inició como agente bilingüe, pero ya lo ascendieron, ahora es asesor de servicios, estoy ¿Qué muy es elegante aquí en la casa, esto? Dios y mío. trabaja en un call center, está divino, se crecieron los dos, Tommy ya tiene 19. Sí, la verdad, verlos ya actuar en la vida normal es una alegría total. Le ve uno muchas características a estos chinos, tienen muchas posibilidades, tienen muchas áreas de acción, tienen características personales hermosas, responsables, creativos. Mejor dicho, no me pongan a hablar de mis hijos porque si no, toca alargar el programa otra hora más y no creo que tengan tiempo. Así debe ser. Qué maravilla Camila, oírte, saber en qué andan los chinos. Creo que damos testimonio, ¿no? Todas nosotras de que los chinos salen adelante, encuentran su camino, lo encuentran además muchas veces muy pronto, otras veces simplemente necesitan más tiempo y yo lo hablaba justamente ayer en la sobremesa, ¿no? Que es el espacio de aprendizaje y de encuentro ideal en las familias. En la Ujú. sobremesa hablaba cómo cada día el mundo tiende más a muchos oficios, ¿cierto? Oficios varios, como se decía antes, oficios varios que a una carrera que como que los atrape y los asfixie. Yo veo muchos muchachos y muchas personas pensando en que la vida se trata de hacer muchas cosas y no necesariamente esa sola vertical, muchas veces impuesta a la que estábamos acostumbrados, y creo que ellos llevan en ese sentido la delantera, y no digo que le lleven la Total. delantera a sus contemporáneos, sino a nosotros. Yo, Sí, claro, yo me total. acuerdo, tal vez lo conté en algún episodio, no estoy segura, me acuerdo de algún tipo de rifirrafe que tuve yo con Juan Pablo cuando entró a la universidad, que me decía, las cosas inútiles no hay que hacerlas. Una clase que no le aporta a uno nada es un sitio al cual uno no debe ir. Bueno, y yo empecé a discutir cómo se te ocurre, estás en esto es lo que hay que hacer. Bueno, y me di cuenta que en mí primaba mucho más que la mamá homeschooler, unschooler, mucho más la escolar juiciosa de los años 80. Primaba mucho más y me di cuenta que realmente, aun cuando nosotros hubiéramos tomado la decisión de desescolarizar, los que eran realmente desescolarizados eran ellos. Aun cuando la decisión hubiera recaído de alguna manera sobre los adultos a cargo, mis hijos no fueron al colegio nunca, entonces pues digamos la decisión se tomó cuando no podían opinar como Bianca y Tommy. La verdad es que los que son completamente desescolarizados, quiere decir las dinámicas de la escuela nunca estuvieron en ellos, pues son ellos. Ujú. Entonces, nos llevan la ventaja a nosotros los que creemos que nos sabemos todas las respuestas con respecto a educar en casa. Por supuesto, y volviendo a la dinámica de este año, sí que más se comprueba esta teoría que tenemos que tener muchas herramientas, porque fíjate que hay mucha gente que, como dicen, es el año de la reinvención. Sí, Entonces, estos chicos pasan perfectamente de gerenciar la empresa de lavado de carros a hacer galletas en su casa, igual las venden y salen adelante y no les importa y se lo gozan. Es cierto. así es. No tengo palabras para agradecerte, solamente creo que debías unirte mucho más frecuentemente a este dueto y hacer un buen trío de tomar té. Y espero que Qué rico. pronto podamos encontrarnos con toda esa llamada bioseguridad y nuestras máscaras y nuestras tazas de té. Realmente Será creo un que nos placer. hacemos mucha falta. Así es, totalmente. Sí, yo he estado realmente muda hoy. Estoy Sí, tan emocionada de todo lo que se ha dicho a mí me que pasa lo mismo. no sé mucho qué decir. De acuerdo con Bárbara, las puertas de este espacio están súper abiertas para ti, Camila. Creo que me quedo con ganas de Sí. tenerte más seguido por acá, de seguir conversando contigo. Estoy segura que este programa va a ser así un hit. Incluso estoy pensando yo en que se lo voy a mandar a Julián de Subiría, porque alguna vez en una de esos encuentros que tuvimos, más o menos me dijo que a mí me había ido bien, que a mí me había salido bien el experimento.
como para mostrarle todos estos otros experimentos que también han salido bien, que no es un solo caso y que realmente educar en casa da muy buenos resultados en muchos, muchos, muchos casos. Qué emoción, Camila, qué rico escucharte, te queremos mucho, ya dan ganas de ir a estar en tu casa que siempre estuvo tan abierta para todos nosotros. Ese es otro de esos recuerdos así muy especiales. Tu casa era la casa de todos, a la que todos llegábamos, a la que llegaba Jacobo de 4 años a acompañarte a recoger los huevos de las gallinas. Por supuesto, cuando tú eras su mejor amiga, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, todavía lo extraño. Son muchos, muchos, muchos años de cariño y muchos años de amistad y ha sido muy emocionante tenerte aquí hoy. Qué lástima que tengamos que, digamos, ir cerrando ya este episodio, pero seguramente por aquí estarás de nuevo. Súper. Pero sin lugar a dudas. Creo que podemos cerrar este episodio con carita feliz, totalmente carita feliz, y esperar a encontrarnos en tu jardín. Yo creo que ese tiene más posibilidades de estar en bioseguridad en tu jardín tomándonos un té pronto, realmente pronto. Súper, aquí las espero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Camila, gracias, Bárbara, y gracias a todos los que nos escucharon hoy y nos vemos de nuevo la próxima semana. Que así sea. Vale.